hermanos, el día de hoy, 27 de septiembre del 2019, es viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria obligatoria, la memoria de uno de los grandes santos del siglo XVII. No sé si puedo decirles, pero a mi juicio, el más grande santo del siglo XVII en Francia específicamente, de esa camada de la cual va a salir San Francisco de Sales, piensen, San Juan Eudes, todos motivados, fíjense, por el ejemplo del cardenal Pedro de Berul, ¿ya? Que no ha llegado a ser canonizado, que no ha llegado a ser beatificado. Y es muy interesante esto. Pero bueno, vamos. San Vicente de Paúl, Juan de Paúl, realmente así se llamaba, nace en abril de 1581 en Puy. Bueno, hay una discusión sobre esto, ¿no? Algunos hablan de que nació en 1576. Bueno, es una historia un poco particular, pero la mayoría de los biógrafos hoy en día se decantan por pensar en la fecha de 1581. Es ordenado sacerdote bastante joven. Oigan, trabajó como pastor, eran 6 hermanos, él era el tercero, y resulta ser que él quería llegar a ser sacerdote, fíjense, para llegar a ser párroco, para poder mantener a su familia. Miren la mentalidad de esta época, ¿no? Todavía el Concilio de Trento no ha sido puesto en práctica en Francia. De hecho, él va a ser uno de los grandes motivadores. El cardenal de Berul, como les señalaba, va a ser uno de los grandes motivadores. Diferentes situaciones le llevan a París. Ahí se encuentra entonces en medio de la posibilidad de conocer al cardenal de Berul y a través de él a la familia Gondi, que pues son condes y por lo tanto tienen unos terrenos, visitando los terrenos, él llevando el evangelio, se da cuenta de la inmensa pobreza de esa gente y entonces se decide a cambiar su vida totalmente. Es así como en 1625 para 1613 funda lo que hoy en día son las obras vicentinas, llamémosle así, las obras de la caridad. En 1625 la Congregación de la Misión, que nosotros conocemos como lazaristas, vicentinos, en fin, pero realmente ellos son la Congregación de la Misión. Y luego en 1633, junto con Santa Luisa de Marillac, fundará a las Hijas de la Caridad, a las Hermanas de la Caridad. Entonces, no Hijas de la Caridad, las Hermanas de la Caridad. Fíjense ustedes, una obra fantástica, la de este hombre, predicando en las aldeas, en los pueblos, viviendo una situación. Luis XIII, el rey, lo nombró su limosnero. ¿Para qué lo nombra limosnero a él? Se ocupó de cuidar de los campesinos y de los pobres de una manera extraordinaria. Miren, realmente caía extenuado todas las noches porque su predicación, su vida, el llevarle esperanza a los pobres, a los enfermos, esa fue toda su vida. En 1660, un 27 de septiembre, es pues llamado a la presencia del Señor. Su cuerpo está incorrupto, Fíjense, lo único es simpático, su corazón, le sacaron el corazón y este es el corazón que peregrina. Es una cosa que a mí me llama la atención porque recuerdo haber visto en Roma para un momento de reunión de las obras vicentinas, llevaron el corazón de San Vicente de Paúl. Recuerdo la imagen por el Papa. El Papa fue a orar ahí delante de ese corazón. Va a ser canonizado en 1737. Miren, conocemos la obra de los... Nosotros en mi pueblo les decimos paulinos. No son ellos propiamente paulinos, son paules por San Vicente de Paúl. Pero igual, indistintamente, los que conocemos su obra, en mi caso, en mi arquidiócesis, les debemos tantísimo porque después de la época liberal, ellos fueron los primeros que volvieron, los primeros religiosos que llegaron a mi diócesis, hicieron tanto bien, se encargaron del seminario. Durante mucho tiempo el seminario se llamó así, se llamó San Vicente, pero bueno, igual, les debemos tanto, insisto. Yo he conocido en mi vida a paules, ay Dios mío, que verdaderamente santos con un espíritu misionero extraordinario, extraordinario. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro del profeta Ageo, terminamos de leer el capítulo primero y leemos 9 versículos del capítulo segundo. El día 21 del 7º mes del año segundo del reinado de Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: Diles a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en el esplendor que antes tenía? ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿Acaso no es muy poca cosa a sus ojos? Pues bien, ánimo, Zorobabel, ánimo, Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Conforme a la alianza que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará con ustedes. No teman. Esto dice el Señor de los ejércitos: de dentro de poco tiempo conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré a todos los pueblos para que vengan a traerme las riquezas de todas las naciones y llenaré de gloria este templo. Mía es la plata y mío es el oro. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, y en este sitio daré yo la paz, dice el Señor de los ejércitos. ¡Ánimo!
Fíjense qué lindo, ¿no? Ánimo Josué, hijo de Josadac, ánimo Zorobabel, ánimo pueblo. Bueno, yo creo que eso nos queda bien a todos. ¿Por qué tenemos que tener ánimo? A mí me encanta siempre animar a la gente. Yo siempre les digo, ánimo, adelante. Claro, y a veces cuando las cosas están un poco complicadas, ¿no? Y difíciles, pero hay que confiar. Hay que confiar. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. No teman, dice precisamente este texto. ¿Cuántas veces? Recuerden, 366 veces se dice en la Biblia esto. Ánimo, yo estoy con ustedes. No tengan miedo. Bueno, el ánimo lo acabo de agregar. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Pero nos viene bien a todos. Todos pasamos momentos de dificultad. Todos pasamos momentos de desánimo, de frustración, de desesperación, de angustia incluso. Bueno, pero no. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, así que ayudemos a reconstruir junto con Él. Porque si somos sus colaboradores, si somos albañiles en la construcción del reino, trabajadores en la construcción del reino, entonces sin duda que el Señor no se olvidará de nosotros. Bueno, vamos al Evangelio del día de hoy. El Evangelio está tomado siempre del capítulo 9. Fíjense, conocemos, hemos leído ayer, pero ahora vamos a leer la versión de Lucas, nótenlo ustedes, de lo que es el capítulo 16 de Mateo. Muy lindo. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Como les digo, conocemos más la versión de Mateo, camino en Cesarea de Filipo, eso es interesantísimo, porque es la ubicación en la que Jesús hace esta pregunta. Y ya sabemos, ¿quién dice la gente? Miren, si hacemos esa encuesta, esa investigación el día de hoy, nos daremos cuenta que el concepto que se tiene de Cristo, el concepto que se tiene de Dios, es terrible, ¿no? Es, llamémosle patas arriba, es muchas veces increíblemente complicado. Es también un profeta más, un visionario más, un iluminado más. No, Señor. Nosotros tenemos que llegar a la convicción de que Él es el Mesías de Dios. Él es Dios. En la medida en la que nosotros vayamos conociéndole cada vez más, en la medida en la que aceptemos cargar su cruz, en la medida en la que no nos asuste que el llamarnos a estar junto a Él no es para llamarnos a estar, qué sé yo, en un colchón, tirados allá, en una hamaca. No, nos está llamando para que con Él compartamos la experiencia de entregarnos plenamente en el amor. Pensaba el día de hoy qué oración compartir con ustedes, porque evidentemente teniendo la figura de San Vicente, teniendo esta primera y esta segunda lectura, pensé en hablarles una oración, ¿quién eres tú, Jesús? Sí, pero me quedé pensando, vale la pena y es importante que volvamos al corazón de San Vicente de Paúl, por aquello que les decía de que el corazón es el que mueve, en el que peregrina. El corazón de él eran los pobres. Y precisamente quiero invitarles a que oremos por los pobres. Yo sé que alguno me va a decir, padre, rezar por los pobres no es suficiente. Déjenme terminar de orar, pues, y luego vemos. Señor, enséñanos a no amarnos a nosotros mismos, a no amar solamente a nuestros amigos, a no amar solo a aquellos que nos aman. Enséñanos a pensar en los otros y a amar sobre todo a aquellos a quienes nadie ama. Concédenos la gracia de comprender que mientras nosotros vivimos una vida demasiado feliz, hay millones de seres humanos que son también tus hijos y hermanos nuestros que mueren de hambre, sin haber merecido morir de hambre, que mueren de frío sin haber merecido morir de frío. Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo y no permita, Señor, que nosotros vivamos felices solos. Haznos sentir la angustia de la miseria universal y líbranos de nuestro egoísmo. Amén. Por eso habla de amor esta oración. El amor no es un sentimiento, el amor es como les diría, la conjunción, el encuentro entre la voluntad, la inteligencia, que nos lleva pues a actuar, que nos lleva a concretamente demostrar eso que decimos sentir. Por eso, de nada sirve que digamos que amamos a alguien, y mucho menos a una persona necesitada, si a la larga no vencemos nuestro egoísmo. Miren, al menos que nos incomode vivir de tal manera que nos desentendamos indiferentes frente al sufrimiento ajeno. Que Dios les bendiga.